Hubo una época en la que cada nueva invención de los años 80 parecía una ventana al futuro. Dispositivos que hoy están casi olvidados provocaban entonces asombro, ya que abrían posibilidades que antes solo existían en películas o en nuestra imaginación. Los 80 fueron una década llena de audacia, de experimentos tecnológicos, de genialidades que se adelantaron mucho a su tiempo. Algunos de estos aparatos pueden parecer hoy reliquias, pero marcaron el estilo de vida, los sueños y la curiosidad de toda una generación. Cambiaron la forma en que jugábamos, cómo trabajábamos, cómo percibíamos el mundo. Y precisamente por eso merecen ser contados de nuevo, no como tecnología antigua, sino como testimonios de una era en la que todo parecía posible. Antes de sumergirnos en la lista y descubrir los 10 gadgets más destacados que entusiasmaron a la Europa de los años 80, quiero invitarles a recordar esa sensación, la emoción al encender un nuevo dispositivo por primera vez, el brillo en los ojos cuando el futuro se vuelve de repente tangible. 1. Sony Watchman, 1982. El Sony Watchman de 1982 fue uno de los primeros dispositivos que dio a la gente la sensación de tener un pedazo del futuro en sus manos. Un televisor portátil con una pequeña pantalla CRT, alimentado por pilas y a un precio de unos $200, hizo posible de repente lo impensable hasta entonces. Televisión de verdad en cualquier lugar, independientemente del salón, independientemente de la ubicación. Para muchos, no era solo tecnología, sino una nueva forma de vida. El Watchman vendió millones de unidades y se convirtió en un símbolo de movilidad personal, ya que demostró que el entretenimiento ya no estaba ligado a cables o habitaciones. Incluso cuando aparecieron variantes más modernas con pantallas LCD, la primera generación siguió siendo el epítome de este avance tecnológico. Aunque el Watchman desapareció en el año 2000, su influencia perdura hasta hoy, ya que sentó las bases para la idea de hacer los medios accesibles en cualquier momento y lugar. 2. Casio C80 Calculator Watch, 1980. El Casio C80, lanzado en 1980, era mucho más que un reloj. Para mucha gente en Europa, parecía un pequeño ordenador en la muñeca, una señal de que el futuro se acercaba más de lo que se pensaba. Con un precio de unos $50, ofrecía una función de calculadora integrada, botones grandes y fáciles de usar, y una carcasa robusta y resistente al agua. Jóvenes, estudiantes y entusiastas de la tecnología lo adoraban, no solo por su practicidad, sino también porque demostraba que uno formaba parte de una nueva generación digital. Vendido por millones, el C80 se convirtió rápidamente en un objeto de culto y en un símbolo del creciente deseo de tener siempre a mano el cálculo, la planificación y el conocimiento. Aunque los smartwatches modernos de hoy en día pueden hacer incomparablemente más, el Casio C80 sigue siendo una reliquia icónica de aquella época en la que la innovación se volvió de repente algo cotidiano y hasta la muñeca se convirtió en un lugar de posibilidades tecnológicas. 3. Atari Lynx, 1989. Cuando Atari presentó la Lynx en 1989, se sintió como si se hubiera abierto la primera ventana real a un mundo de juegos móvil y en color. Mientras otras consolas portátiles aún funcionaban con pantallas monocromáticas, la Lynx traía una brillante pantalla LCD a color que hacía que los juegos parecieran de repente llenos de vida. Títulos como California Games o Blue Lightning demostraron de lo que era capaz esta pequeña máquina. Para muchos jóvenes en Europa, la Lynx se convirtió en un tesoro codiciado, porque ofrecía una libertad técnica que hasta entonces solo se conocía de las grandes máquinas recreativas. Aunque nunca alcanzó las cifras de ventas de la Game Boy, dejó una fiel base de fans y vendió alrededor de 3 millones de unidades antes de ser descontinuada en 1995. Pero su influencia perduró, ya que demostró que los juegos móviles no tenían por qué ser pequeños y simples, sino audaces, coloridos y llenos de energía. Y precisamente por eso, la Atari Lynx sigue siendo considerada hasta hoy una de las consolas portátiles más visionarias de su tiempo.
4. Sony Mavica, 1981. Cuando Sony presentó la Mavica en 1981, se abrió un capítulo completamente nuevo para muchos amantes de la tecnología. Esta cámara ya no era un dispositivo fotográfico ordinario, sino un sistema electrónico que almacenaba imágenes no en película, sino en disquetes flexibles y fácilmente disponibles en todas partes. La idea de tomar una foto y poder verla inmediatamente en un ordenador parecía entonces una ruptura con todas las reglas anteriores de la fotografía. Con un precio de unos $700, la Mavica era un producto premium, pero su impacto se extendió mucho más allá de su valor de mercado. Demostró que la fotografía podía ser más rápida, más directa y más libre. Tanto en Europa como en todo el mundo, fue rápidamente aceptada y vendió miles de unidades a principios de los 80. Aunque la Mavica fue posteriormente superada por las cámaras digitales y hoy solo aparece en museos o colecciones, sigue siendo un símbolo del momento en que el mundo analógico comenzó a disolverse y las posibilidades digitales cambiaron para siempre la forma de ver los recuerdos. 5. Seiko TV Watch, 1982-1984. Cuando Seiko presentó el TV Watch a principios de los años 80, una idea que hasta entonces solo existía en películas parecía hacerse realidad. Un reloj que no solo mostraba la hora, sino que también recibía televisión de verdad, un dispositivo que parecía venir directamente del futuro. Introducido en Japón en 1982 y poco después conocido también en Europa, atrajo inmediatamente la atención. Su precio de casi $500 lo convirtió en un objeto de lujo, pero su impacto se basó menos en la asequibilidad que en la fascinación. Era pequeño, técnicamente audaz y tan extraordinario que incluso el héroe de cine James Bond lo usó, lo que le dio finalmente el estatus de culto. Para muchos europeos, el TV Watch se convirtió en un símbolo del progreso tecnológico y en una promesa de que la miniaturización cambiaría la vida, aunque las señales de televisión analógicas han desaparecido hace mucho tiempo, y el dispositivo hoy solo existe como pieza de coleccionista. Sigue siendo uno de los ejemplos más impresionantes de lo audaces que eran las visiones de los años 80. 6. Tandy TRS 80 Model 100, 1983. Cuando Tandy presentó el TRS 80 Model 100 en 1983, quedó claro de inmediato que este dispositivo era más que un paso más en el desarrollo de los ordenadores. Fue el primer portátil realmente exitoso, un ordenador portátil que, a pesar de su aspecto sencillo, desató una revolución silenciosa. Con su pantalla LCD integrada, su teclado completo y una impresionante autonomía de batería de más de 20 horas, se convirtió rápidamente en la herramienta de aquellos que necesitaban trabajar sobre la marcha. Los periodistas europeos, en particular, lo apreciaron, ya que les permitía redactar y guardar textos en cualquier lugar, sin enchufes, sin equipos voluminosos, solo con 4 pequeñas pilas AA. Su precio de casi $200 fue un obstáculo, pero su eficiencia justificaba cada inversión. El Model 100 se vendió de maravilla y se convirtió en uno de los primeros dispositivos que realmente mostró cómo podía ser la productividad móvil. Aunque los portátiles modernos superan con creces sus capacidades hoy en día, el Tandy TRS 80 Model 100 sigue siendo el pionero silencioso que abrió la puerta a ese mundo en el que los ordenadores portátiles se han vuelto indispensables. 7. Sharp Wizard, 1989. Cuando Sharp presentó el primer Wizard en 1989, poca gente sospechaba que este pequeño dispositivo sentaría las bases de algo que más tarde alcanzaría relevancia mundial como asistente digital personal. El Wizard era compacto, elegante y asombrosamente potente para su época. Con funciones como calendario, directorio telefónico, bloc de notas, múltiples zonas horarias y una alarma fiable, se sentía como un compañero electrónico que ponía orden en la vida cotidiana. Muchos europeos que viajaban mucho por trabajo en aquel entonces vieron en el Wizard una liberación de los calendarios de papel y las notas dispersas. Por unos $230, de repente se podía poseer un ayudante que no olvidaba. Siempre estaba disponible
y almacenaba de forma segura la información más importante. Su éxito llevó a modelos posteriores con más memoria y funciones ampliadas, pero la fascinación seguía siendo la misma, un dispositivo que cabía en el bolsillo de la chaqueta y que, sin embargo, parecía una pequeña oficina. Aunque los smartphones modernos han asumido hoy por completo este papel, el Sharp Wizard sigue siendo un hito que marcó un cambio silencioso pero decisivo. La transición de las rutinas analógicas a la autoorganización digital. 8. Vectrex, 1982. Cuando Vectrex salió al mercado en 1982, era algo completamente diferente a todo lo que había habido antes en los salones europeos. Mientras otras consolas dependían del televisor doméstico, la Vectrex venía con su propia pantalla. Pero no una pantalla cualquiera, sino una brillante pantalla vectorial, cuyas líneas claras y brillante representación creaban una intensidad que los gráficos de píxeles tradicionales apenas podían alcanzar. Los juegos parecían precisos, casi futuristas, y quien vio la Vectrex por primera vez tuvo la sensación de tener una verdadera máquina recreativa en miniatura delante de sí. El precio de unos $200 no la convirtió en un producto de masas, pero en Europa rápidamente se desarrolló una fiel base de fans que supo apreciar su singularidad. A pesar de las limitadas cifras de ventas y su interrupción en 1984, la Vectrex sigue siendo una obra de arte tecnológica, audaz, diferente, adelantada a su tiempo. Aún hoy es considerada por los amantes de lo retro como una de las consolas más fascinantes, porque representaba la visión de que las experiencias de juego no dependen del tamaño de un dispositivo, sino de la calidad de la idea detrás de él. 9. Polaroid Spectra, 1986. Cuando la Polaroid Spectra apareció en 1986, muchas personas en Europa experimentaron de nuevo la magia de la fotografía instantánea, pero esta vez en una forma más avanzada y elegante. La Spectra era más que una simple cámara. Era una invitación a capturar momentos y tenerlos en las manos en el mismo instante. Su formato de película más ancho permitía hacer fotos de grupo generosas y paisajes más detallados, mientras que el autoenfoque aseguraba que incluso las fotos espontáneas parecieran sorprendentemente claras. Por unos $180, uno obtenía un dispositivo que no solo almacenaba recuerdos, sino que los hacía visibles antes de que el momento mismo hubiera pasado por completo. En los hogares europeos, la Spectra se convirtió rápidamente en una compañera familiar en fiestas, reuniones familiares y vacaciones, ya que combinaba tecnología y emoción de una manera única. Aunque las cámaras digitales la desplazaron más tarde, la Spectra siguió siendo un símbolo de la belleza de lo analógico y de la magia de ver crecer una imagen que uno mismo acababa de tomar. 10. Speak and Spell, finales de los 70 a los 80. El Speak and Spell de Texas Instruments fue uno de esos dispositivos que ocupó un lugar especial en las habitaciones infantiles europeas de los años 80. Era un juguete educativo, pero al mismo tiempo una pequeña maravilla tecnológica que no solo mostraba palabras, sino que también podía pronunciarlas. Su voz sintética sonaba inusual, casi futurista, pero precisamente esta peculiaridad lo hacía tan fascinante para los niños. Por unos $50, uno obtenía un dispositivo que convertía el lenguaje en una experiencia. Las letras se hacían literalmente audibles, las palabras cobraban vida y la ortografía se transformaba en una aventura lúdica. Vendido por millones, el Speak and Spell se convirtió en un compañero que no solo transmitía conocimientos, sino que también estimulaba la imaginación. Demostró que la tecnología no estaba reservada solo para los adultos, sino que también podía abrir una puerta a un mundo nuevo para los niños. Aunque los sistemas de aprendizaje modernos son mucho más avanzados hoy en día, el Speak and Spell sigue siendo un símbolo de aquella época en la que la educación y la electrónica se unieron por primera vez y sentaron las bases para los entornos de aprendizaje digital actuales. Si echamos la vista atrás a estos 10 dispositivos extraordinarios de los años 80,
Enseguida nos damos cuenta de por qué esta década se considera una de las épocas más audaces y creativas de la tecnología. Cada uno de estos gadgets, ya fuera un televisor portátil, una cámara digital, una consola de mano o un juguete educativo, contribuyó a su manera a hacer el mundo un poco más grande, más cercano y más emocionante. Surgieron en un momento en que la innovación no era solo un objetivo, sino un sentimiento que acompañaba a la gente a diario. Los años 80 vivieron de la fe en el progreso, de la alegría de la experimentación y de la convicción de que la tecnología debía hacer, sobre todo, una cosa: enriquecer la vida. Aunque muchos de estos dispositivos parezcan hoy reliquias, son mucho más que tecnología pasada. Son testimonios de una era en la que se permitía el asombro. Nos recuerdan lo poderosas que pueden ser las visiones para moldear nuestro pensamiento y cuánto influye el valor de atreverse a lo nuevo en el curso de la historia. Quizás sea precisamente por eso que la fascinación ha permanecido tan viva. Porque estos dispositivos nos muestran cómo era el futuro entonces y cuánto de ello sigue vivo en nuestro día a día.